Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio estar a través de este medio con ustedes. Quiero informarles que esta Semana Santa vamos a tener el sermón de las 7 palabras. Vamos a tener una por día y hoy me corresponde la primera palabra que dijo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo podemos ver en San Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Amén. Jesús estaba en ese momento viviendo una escena angustiosa. Podemos ver a Jesús rodeado de 2 malhechores junto a él en la cruz, uno insultándole. Podemos ver a los soldados pegándole, escupiéndole, lacerándole. Podemos ver a un Jesús en ese momento moribundo. Podemos ver, mis amados, que a pesar de esto, de los que le insultaban, lo ultrajaban, la muchedumbre, él no tuvo en cuenta eso. Podemos ver que allí en ese momento los religiosos decían: a otro salvó, pues sálvese a sí mismo. Podemos notar también que los soldados decían: si tú eres el rey de los judíos, suéltate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Estaban provocando a Jesús en ese momento. Él tenía el poder y la virtud. Él podía en ese momento bajarse de la cruz, pero no. Él tenía un plan trazado por su Padre, y era llegar allí a la cruz a morir por nuestros pecados. Él llegó a la cruz a morir por nuestras transgresiones, a pagar el precio que nos correspondía a nosotros pagar. Vemos a Jesús que a través de esa irreverencia que ellos hacían, a través de ese odio que ellos tenían contra él no tenía en cuenta eso. Ellos no se saciaron viendo a Jesús sufrir. Ellos no vieron lo suficiente que era tenerle allí clavado. Sus manos, sus pies traspasaron esos clavos. Vemos que le escupían, le pusieron una corona de espinas, pero él no tuvo en cuenta eso. Dice que él en esos momentos tan cruel que estaba pasando, él clamaba al Padre por ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ultrajados por palabras hirientes? ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos sido escarnecidos por un amigo, por una persona que está a nuestro lado? Muchas veces sentimos que eso nos hiere, que eso nos mata, pero eso no es nada comparado a lo que Jesús sufrió. Eso de que a nosotros nos hieran el orgullo, que nos lastimen nuestros sentimientos, eso no fue comparado a lo que Jesús sufrió. Tal vez en nosotros esas heridas viejas aún permanecen, y tal vez recordamos de vez en cuando nos hirieron, cuando nos golpearon, cuando hablaron mal de nosotros sin haber motivos. Pero yo te tengo una buena noticia. Podemos ver en Primera de Pedro 2:23. Dice: ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Podemos ver en este tiempo que nosotros podemos dejar la causa al que juzga justamente. Jesús le maldecían, pero él no respondía con maldición. Jesús no les atemorizaba a ellos diciéndoles palabras, defendiéndose, no.
En esos momentos, Él no dijo nada. Él no dijo, esperen que yo me baje de esta cruz y verán lo que va a pasar. Él no se desquitó. Él no devolvió la ofensa que ellos habían hecho a Él, sino que Él pensaba era en el perdón de ellos. Él exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos a Jesús con un cuerpo quebrantado, su rostro ensangrentado, sus manos y pies clavadas, su costado traspasado. Pero a Él no le importó hablar en favor de esa humanidad sin corazón. Nunca hemos visto tanto amor, mis amados. Pudo vengarse, pero no lo hizo. La angustia de Jesús en esos momentos no era por su sufrimiento. Él pidió perdón al Padre por esos dos que estaban a su lado en la cruz, por ese que le estaba maldiciendo, por ese que le decía, si tú eres Jesús, el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero Él no tuvo en cuenta esos pecados. Él no tuvo en cuenta los pecados de esos soldados romanos que le azotaban, que le laceraban. Él no tuvo en cuenta eso, mis amados. Él allí mostró que las heridas que Él sufrió no son nada comparables con las heridas, con las laceraciones que nosotros tengamos en este tiempo, porque Él allí sufrió y llevó nuestro dolor. El Padre allí en ese momento le había encomendado a Jesús una misión y Él estaba cumpliendo al pie de la letra esa misión que nuestro Padre le había encomendado. Él no tuvo temor. Él no dijo, Padre, ¿por qué me pusiste a mí en esta? No, Él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto a pagar por ti y por mí. Y es una buena noticia que nosotros tenemos hoy. Hoy podemos nosotros decir, gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Hoy podemos decir y estar seguros que no hay otro mediador entre Dios y los hombres para perdonar nuestros pecados. Él allí no tuvo en cuenta ninguna culpa nuestra. Él allí llevó todas las culpas que nosotros teníamos. En estas palabras, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, podemos ver dos aspectos muy importantes. Podemos ver, en primer lugar, que Jesús estaba dispuesto a perdonar. De hecho, esa era la misión que Él tenía en ese momento, ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Él estuvo allí en la cruz perdonando nuestros pecados. Muestra el corazón misericordioso de Dios para la humanidad. Hoy en día, mis amados, Dios nos llama a reflexionar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros? ¿Y cuántas veces nosotros hemos ido y perdonado a alguien que nos ha ofendido? Cuando nos ofenden, cuando hablan mal de nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos también mal de esa persona. Queremos tenerla enfrente para juzgarle, para justiciarnos, pero no le damos lugar a la justicia de Dios. No le damos lugar a que Dios actúe. Como les decía en el versículo que miramos en Pedro, no le dejamos que juzgue justamente nuestro Padre Celestial. Porque si de algo estamos seguros, es que Él va a juzgar a la humanidad. Y nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Entonces podemos ver en primer lugar que Él llegó a la cruz con un propósito. Y era de perdonar nuestros pecados. De llevar allí en la cruz nuestra paga, nuestra culpa. En segundo lugar, podemos ver a Jesús poniendo en práctica lo que había enseñado en el Sermón del Monte. Sí, el Señor Jesús nos enseñó a través del Sermón del Monte lo que es el perdón. Y de hecho, Él allí en la cruz
estaba dando ese ejemplo. Amén. Jesús en ese momento estaba dando cumplimiento a la palabra. Él aplicaba lo que predicaba. Amén. Y podemos ver en Mateo 5, 43 y 44. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Jesús allí en la cruz estaba demostrando eso. Él no estaba demostrando otra cosa. Él estaba dando cumplimiento al sermón que él había expresado en aquel momento. Él dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero no, él estaba amando a sus enemigos en ese momento, mostrando ese amor puro, ese amor sincero que había en él. Y vemos que dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Sí, Jesús estaba dando cumplimiento a esa palabra. Él estaba allí amando a los que lo maldecían. Él estaba allí dando amor a los que lo ultrajaban, a los que lo azotaban, a los que lo escupían. Él estaba en ese momento haciendo esa labor. Y hoy el Señor nos manda a cada uno de nosotros. El Señor hoy nos habla. Estamos en la Semana Santa. Muchas veces decimos que es una semana de recogimiento espiritual, y de hecho lo va a hacer porque no hay otra salida. El Señor permitió esto con propósitos. El Señor permitió que hoy estemos en familias reunidos con un propósito. No porque se le antojó al gobierno, no porque se le antojó a alguien, sino porque era plan de Dios. Y recordemos que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Los que amamos a Dios, todo es con un propósito. Y Dios allí estaba a través de su Hijo mostrando ese propósito de amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él exclamó esto, es una expresión inagotable de misericordia y de amor para esta humanidad. Mis amados hermanos, pensemos por un momento, reflexionemos un momento. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para perdonar a esa persona que me ha ofendido? Jesús de hecho estaba perdonándoles a ellos, no porque Él les había hecho daños a ellos. Él estaba perdonando porque era lo que Él había dejado. Perdonad a vuestros enemigos, a los que nos ultrajan, a los que nos golpean, a los que nos hacen daño a nosotros. Eso era lo que Él estaba haciendo en ese momento. Y esa es la misión nuestra, mis amados. Es momento que nosotros vayamos y le digamos a esas personas que nos han hecho daño. Tú dirás: no, es que yo no puedo. No, es que yo lo quiero ver, pero es para desquitármela. Recuerda que Jesús no hizo eso. Jesús allí en la cruz intercedió. En la agonía que Él tenía, lo que Él primero tenía en mente era pedirle a su Padre que tuviera misericordia de esta humanidad. Y hoy en día el Señor tiene misericordia de ti y de mí. Y hoy en día el Señor tiene misericordia de esta humanidad. Y lo que hoy sucede en el mundo, el Señor tiene misericordia. No crea que el Señor está ajeno a lo que está sucediendo. Él tiene misericordia de ti. Él tiene misericordia de mí. De hecho, no estuviésemos en este momento mirando este video, no estuviéramos en este momento escuchando la palabra de Dios, quién sabe dónde estuviéramos hoy. Tal vez estuviésemos muertos, pero por su amor y su misericordia Él nos tiene con vida. Y recuerda, mi amigo, que Él lo que hizo en la cruz fue perdonar nuestros pecados. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu palabra, porque ella no vuelve vacía. Yo sé que tú has tocado mi corazón y has tocado el corazón de los que nos escuchan en estos momentos. Gracias por este medio, porque a través de él podemos llegar a las personas, podemos llegar a las almas sedientas, Señor. Tal vez hoy no podemos salir de nuestras casas, pero sí podemos llegar al corazón del ser humano, Señor. Y todas las personas que hoy están
escuchando este mensaje, Señor, sé tú obrando en ellos. Sé tú, Señor, hablándoles de ese perdón que tú has dado a la humanidad, Dios mío. Que podamos ir y perdonar a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, Señor, porque eso es lo que tú nos enseñas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.